Bien, a ver cuántos, 19, 20, bien, hay 20 que están participando de la clase, 22 alumnos en este momento. Bien, bueno, les decía que cualquier, digamos, variable antropométrica, que son toda medición del cuerpo humano, ya había mencionado que pueden ser peso, estatura, perímetro encefálico, distancia entre ojos, longitud de antebrazo, y así pueden pensar mil o muchas, digamos, variables que corresponden a medidas del cuerpo humano, y todas tienen un comportamiento similar a esto que está acá. Este comportamiento van a ver que también lo van a encontrar en muchas otras medidas, en muchos otros comportamientos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una fábrica de tornillos, automática, con procesos automatizados, y luego de una determinada producción realizamos una medición de cada tornillo, van a ver que por ciertas cuestiones inevitables, esos tornillos no son de la misma longitud. Y si vamos midiendo y los agrupamos por lotes, por supuesto dentro de un pequeño entorno de medidas, vamos a ver que vamos a tener un comportamiento similar a esto. Es decir, una zona media en donde vamos a tener la mayor concentración de medidas y una disminución hacia los extremos. Es decir, que esta forma de curva, además de las medidas antropométricas, también se presenta en otros casos. Y es muy importante conocerla, sirve muchísimo dentro de la estadística, van a ver ustedes, cuando hablemos también de estadística inferencial, esta forma de curva. Esta forma de curva, ahora vamos a hacer lo que se llama el polígono de frecuencia, luego la curva que mejor aproxima, y ahí le voy a presentar el nombre de la curva esta, que les anticipo se llama curva normal o curva de Gauss. Vemos ahora, luego de haber hecho el histograma, que es esto que acabamos de hacer, vamos a realizar lo que denominamos polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia, polígono se llama una figura de varios lados. Para marcar el polígono de frecuencia, vamos a ver dentro de cada clase, y vamos a ver el punto medio de cada clase, que es lo que llamamos marca de clase. Si nosotros en el punto medio de cada clase marcamos un punto en la parte superior del rectángulo, como pueden ver ustedes, en el primero sería en el 120, en el segundo sería en el 123, y así sucesivamente, vamos marcando un punto en el extremo superior, en la mitad del extremo superior de la barra, y luego unimos esos puntos con rectas, una semirrecta acá, otra semirrecta así, otra semirrecta así, y así sucesivamente. Nos va a quedar un polígono, es decir, una figura de muchos lados que resulta de unir todos estos extremos superiores de las barras. Esa figura poligonal se llama polígono de frecuencias. Y se llama de frecuencias porque estos valores son lo que denominamos frecuencias de clase. Es decir, el número 8 acá es la frecuencia de la clase esta. ¿Por qué? Porque tengo 8 valores que están dentro de ese, digamos, dentro de esa clase. Bien, entonces le decía que con este procedimiento podemos realizar el polígono de frecuencia. Habíamos visto también otra tabla en el ejemplo anterior, cuando en vez de tomar 5, digamos, de intervalo de clase tomábamos 9, obteníamos un gráfico distinto, que lo vimos en la página anterior, y que representado sería este que está acá a la derecha, en el cual también podemos realizar el marcado de los puntos extremos en lo que es la marca de clase de cada una de las barras, y luego trazar las semirrectas uniéndolas y tener el polígono de frecuencia. Bien, una vez que tenemos este polígono de frecuencia, se puede utilizar la curva que mejor aproxima a ese polígono. ¿Qué es esto que les estoy diciendo?
Si ustedes se fijan en esto que están acá, en matemáticas se puede hacer esta graficación. Ustedes ven que hay como comportamientos particulares. De pronto tenemos un pequeño escaloncito, de pronto subimos, pero esos son producto de que tengo un grupo de medición relativamente reducida de personas de 40. Si nosotros hiciéramos una medición de muchísimo más personas y redujéramos los intervalos de clases, podríamos llegar a tener una curva más ordenada, sin estos, digamos, estas irregularidades que estamos viendo, que se ven sobre todo en la parte derecha. Es decir, que en la medida en que aumentáramos la cantidad de personas que medimos, ¿no es cierto?, y disminuyéramos el intervalo de clase, se nos presentaría cada vez más una forma más regular, más ordenada, como les decía, sin estas irregularidades que ustedes están viendo acá. Este polígono, si nosotros realizamos lo que se llama curva que mejor aproxima, sería una curva que tiende a ir por la zona más o menos media entre estas líneas que están marcadas. Esta condición, digamos, de ángulo, evidentemente no tiene sentido, no es razonable que exista un punto exacto, sino que acá razonablemente debería haber una curva que tienda a aplanar esto, y en definitiva, la curva que mejor representa este fenómeno sería una curva que yo les trazo acá con el cursor y que más o menos tenga esta forma que está acá. Es decir, una curva continua sin estos saltos bruscos que ustedes ven en el polígono de frecuencia. Esa curva que sea una curva uniforme, ¿no? ¿Una curva? Una curva uniforme. Claro, una curva Recta. que no tiene discontinuidades, que no tiene saltos bruscos, y que es la curva que mejor aproxima y que mejor representa el fenómeno. Como les decía, si nosotros aumentáramos la cantidad de medidas que tomamos y disminuyéramos el intervalo de clase, cada vez más este polígono de frecuencia se haría algo, digamos, más suave, sin estos saltos bruscos que ustedes ven. Y en una situación extrema, llegaríamos a esta idea, digamos, que es la curva de aproximación. Esa curva de aproximación es la que mejor grafica este fenómeno y, como les decía, tiene una forma que yo le estoy indicando con el cursor así. Esta forma, si ustedes piensan, responde a lo que sería una campana. ¿Ven? Si ustedes hacen un corte de una campana, ven que tiene más o menos la forma esta que está acá. Por eso a esta curva se le denomina campana de Gauss, porque bueno, es la persona que hizo la fórmula matemática que representa esta curva. Ustedes no van a ver la fórmula matemática, no hace falta. Lo importante es que ustedes tengan la idea esta cualitativa de qué es o qué forma tiene esto. Tiene una forma de campana. Y es la forma que mejor representa el fenómeno de la medición que hemos hecho en este caso de los pesos de las personas. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profe, le puedo hacer una consulta. Sí, cómo no. Este tipo de teoría de muestreo se utiliza mucho en la parte de metrología, la parte de medición, la parte automotriz, sí, con respecto al eje y con respecto a las tolerancias también. Correcto, sí, bueno, usted dijo en la parte automotriz, el concepto de tolerancia, yo les hablaba recién que en cualquier medición física de cualquier variable, no existe la exactitud, sino existe lo que se llama precisión. La precisión es Exacto. algo que me está dando una idea de un error medible y acotado. Acotado significa que lo pongo dentro de un límite de máximo y mínimo. Cuando usted habla de tolerancia, está hablando de eso. Si yo tengo, por ejemplo, un buje que va dentro de un orificio, supongamos, para que, esto es una cuestión técnica, pero tiene relación con el comentario que usted hace, para que eso funcione bien, en la construcción yo tengo que ponerle
tolerancias, es decir, límites superiores y límites inferiores aceptables a la construcción de cada uno de esos elementos, porque si no, no van a hermanar uno con el otro. Y ese es el concepto de tolerancia que usted dice. Es el límite aceptable que una pieza en su construcción puede tener en más o en menos de una medida. Es una cuestión medio técnica, esto que les mencioné, pero en definitiva no es más que el mismo problema que decíamos recién y que yo les explicaba. Sí, sí, exacto. Bien. Y por supuesto, sí, se utiliza esto en construcciones, de autopartes, en distintos tipos de fábricas y demás. Muchos de los trabajos en donde se hace control de calidad, que tiene que ver, uno de los aspectos que tiene que ver con la calidad es la parte dimensional, no es la única. Usted puede tener un eje que tenga las dimensiones exactas, pero puede ser que el material no sea el adecuado. Entonces, cuando hago control de calidad, tengo que verificar que el material sea el adecuado, por un lado, controlo calidad del material, por otro lado, hago el control dimensional, que sería el control este. Y ahí aplicamos el concepto de tolerancia, que es los límites máximos y mínimos que puedo aceptar de valores individuales de determinadas piezas que yo, por ejemplo, fabrico. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, sigamos. Bien, bueno, la idea por hoy era resolver esta parte, dejarlo en claro. Es un tema, yo les comento, hay, en la bibliografía que vi, les puede resultar a ustedes un poco difícil de entender. Y yo considero que estos conceptos explicados así es suficiente, no hay más que aprender. Y tengo un libro, que es un libro que anteriormente existía, es un libro de Tapia, de matemática, que es yo creo que bastante adecuado para el nivel con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, les hice unos PDF de ese libro, ahora les voy a mostrar uno, se los voy a subir y les voy a pedir que lo lean. No se compliquen, pero más o menos esto que está explicado acá lo van a ver allí en ese PDF. En ese PDF, lo único que no está explicado es el concepto de intervalo real de clase, que yo se los expliqué, y que por supuesto quiero que lo entiendan. Por eso trabajé con digamos, con este PDF que les estoy graficando. Pero les dije, he sacado una serie de fotos, las transformé en PDF de la parte del libro ese que les dije, que va a ser el apoyo de lectura que ustedes van a tener para esta primera parte. En definitiva, con esto vamos a cerrar el alcance de la clase de hoy. Después vamos a ver, en clases que vienen, cómo manejamos esta información, es decir, vamos a ver cuando tenemos una distribución como esta que tenemos acá de frecuencias, que existen distintas herramientas como son las llamadas medidas de posición y medidas de dispersión, que me dan una idea de a dónde se encuentra la mayor concentración de datos y cuán dispersa más o menos es la curva. Vamos a entrar a ver eso en clases siguientes. O sea que en la clase de hoy terminamos con esto que está acá. Y les dije, les voy a subir un material que es, a ver si tengo la posibilidad de un segundo. Vamos a ver si se lo puedo compartir. No sé si lo tengo abierto, un segundo, vamos a ver. Bien, allí tienen el libro que les comenté, que empieza con tabulación y graficación. Esto lo tienen que leer ustedes. Acá tienen una serie de datos. Estos datos, como en el ejemplo anterior, no están agrupados. Luego acá explica qué son las frecuencias, qué son las frecuencias de clase, el mismo tema de los palotes que yo ya les expliqué.
qué son las frecuencias de clase y qué son las frecuencias relativas de clase. Por ejemplo, fíjense, en este caso hemos verificado estaturas y vemos que en 1,50 hemos encontrado dos personas, ¿no es cierto? Lo hemos hecho con los palotes. Luego colocamos el número 2 a la derecha, que es la cantidad dentro de con la que se repite este valor de estatura, y eso es lo que se llama la frecuencia. Todavía no estamos hablando de clase, estamos hablando de números individuales. Después los agrupamos en clase. La frecuencia es la cantidad de valores que encontramos dentro para el número. Por ejemplo, en 1,50 encontramos que hay dos personas que miden esa estatura. Y luego podemos hacer lo que se llama la frecuencia relativa. La cantidad de personas totales que se tomaron son 40. Si yo divido el 2 en 40, me da 0,05. Y eso es lo que se denomina la frecuencia relativa. Porque esta frecuencia que está acá es la frecuencia absoluta. Es cuántos valores yo encontré para este número. La frecuencia relativa es cuántos valores yo encontré este número dividido en la cantidad total de números que tengo. 2 dividido 40 me da 0,05, que es la frecuencia relativa. En este caso, como les decía, todavía no está agrupado. Un poquito más adelante, ustedes ven que acá realizan agrupamiento, tomando intervalos de clase de 150 a 155. En este caso, en el problema, no está aplicado el concepto de intervalo real de clase, que es un concepto que a mí me interesaba explicárselo. Este libro no está hecho con ese nivel de complicación, pero por eso, como me parecía importante a esto sí explicárselo, recurrí al otro PDF que les hice ver. En este caso no se ha considerado que se llama intervalo real de clase y se han directamente agrupado entre los límites 150, 155, 125 y 160, y todo lo demás es algo igual. Se ve cuántos hay dentro de este intervalo real, de este intervalo de clase, cuántos en esto, bueno, y luego se hace la representación. Y los gráficos, vienen los llamados gráficos de barra, que es lo que estábamos viendo. Esto no es un histograma, es un gráfico de barras. El gráfico de barras es una forma de representación de frecuencias. Por ejemplo, en este caso, a ver, le voy a decir qué valores son estos que están acá. Cantidad de equipos, esto representa la cantidad de equipos informáticos que han ido incorporándose a lo largo del tiempo. En el año 62 había muy poco, en el 63 más, y bueno, y así sucesivamente. El libro es más o menos del año 80. Ustedes ven el límite, el extremo superior es 80. Entonces vemos que van creciendo, ¿no es cierto?, cada vez más la cantidad de equipos de computación. Hoy ya sería absurdo hacer esta tabla, porque si quisiéramos contar hoy los equipos de computación que hay, además el concepto de computación, hoy cualquier tablet o digamos o un celular, en definitiva también es una computadora, así que esto era válido para la década del 80. Pero el concepto, lo que ustedes pueden ver es cómo se utiliza la representación de barras como forma de graficar el fenómeno. Hay otro, por ejemplo, acá tienen otro gráfico de barras, y acá tenemos, por ejemplo, cómo son los accidentes, ¿no es cierto?, con lesiones, ¿no es cierto?, ocurridos en los meses de enero de 4 años. Años 79, año 80, 81 y 82. Y lo mismo se analizan también acá los homicidios de años 79, 80, 81 y 82. Fíjense que entonces tengo abajo el mes de enero, luego grafico para los 4 años las barras que ustedes ven acá, de las lesiones y de los homicidios, luego tomo el mes de febrero, y con eso tengo una forma de poder interpretar qué sucede con estos fenómenos. Fíjense que nos sirve para marcar cierta tendencia. La tendencia que rápidamente podemos ver acá es que en el año 80 hubo mayor cantidad, en forma, digamos, genérica, no exactamente en todos los casos. Fíjense, en este caso hubo más,
también hubo más homicidios. En el caso de febrero también se dio más, en el caso de marzo también se dio más, en el caso de abril también, en el caso de mayo ya no, un poquito menos, y seguimos viendo, en el caso de junio también. Entonces, si quisiera sacar algún tipo de interpretación de este gráfico, yo diría, ¿a qué se debe el hecho de que en el 80 hay más cantidad de lesiones y más cantidad de lesiones sobre todo? La cantidad de homicidios también más o menos se marca un poquito, pero no es tan marcada como la cantidad de lesiones de accidentes. Entonces, eso me permitiría, luego de hacer esta gráfica, orientarme a investigar el por qué, ¿de acuerdo? Pero fíjense la importancia que tiene el gráfico, porque rápidamente me permite, por simple visión de esta representación gráfica, tener una idea de qué tipo de comportamientos tienen las variables que estamos midiendo, en este caso las lesiones, ¿se entiende? Estos se llaman entonces gráficos de barra. También tenemos lo que se llama el gráfico de tortas, ¿no es cierto? Que como este que está acá, ustedes están bastante acostumbrados, creo, a esto. Y obviamente la torta total es el 100% y la dividimos como si fuesen porciones, como si fuese una pizza, digamos, como si fuesen porciones. Y según la cantidad de porcentaje de cada elemento que obtenga, lo voy graficando. Por ejemplo, en este caso, distribución porcentual del parque dedicado a la actividad científica en la zona de Capital, la zona de Buenos Aires y así otros sectores. ¿De acuerdo? Podría haber sido esta o cualquier otra variable. Acá está el histograma, que es lo que yo les mencioné, y acá tienen el polígono de frecuencia. Acá tienen otro tipo de curvas. Los gráficos también se utilizan para otro tipo de curvas. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo varían las importaciones y las exportaciones en miles de millones, en millones de dólares, acá están miles, en millones de dólares, a lo largo de ciertos años. En este caso, desde el año 60 hasta el año 70, casi más o menos. Y esta gráfica permite ver el comportamiento. Acá también ustedes ven cómo el dato estadístico, que es el dato de la recopilación año a año, cuánto se importó, cuánto se exportó, y la representación gráfica me permiten entender mejor el fenómeno. Es decir, ver cómo se comportan estas dos variables que serían importación y exportación. Y me permite rápidamente sacar conclusiones. Es decir, evidentemente que hubo una zona acá, ¿no es cierto?, en donde teníamos una gran cantidad de exportación y poca importación, y luego a fines del 60 se acercaron y se aproximaron las variables. O sea que este comportamiento evidentemente responde a algún fenómeno que, bueno, uno lo puede estudiar, pero como decía, el gráfico ya rápidamente me permite interpretar qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Acá tienen otra gráfica, esto es la temperatura a lo largo del día, esto es las 3 de la tarde, el momento en que la temperatura es mayor, y luego le cae, y desde la mañana empieza así. Esto puede variar día a día, en este caso de pronto hubo una leve disminución de la temperatura, lo cual puede pasar de una hora a la siguiente por alguna cuestión climática local, puede hacer que de pronto, en vez de tener el máximo de la temperatura a mediodía, ocurra algún fenómeno de comportamiento distinto. También se utilizan otro tipo de gráficos, como por ejemplo el mapa, y ponerle un número a cada valor del mapa, y eso permite en una gráfica, por ejemplo, si tuviésemos que ver, ustedes han visto mucho que ahora aparecen, por ejemplo, el fenómeno de COVID, se suele presentar con pequeños círculos de color, de mayor o menor dimensión en cada provincia, y eso es también otra forma de representar gráfica. No sé si ustedes lo han visto, pero en algunos medios gráficos suele aparecer esa forma de representar. Es decir, todos estos que estamos viendo son representaciones gráficas y sirve para interpretar el comportamiento de las variables. Bueno, cerramos la clase de hoy.
¿Alguna duda? Ninguna, profe. Bien, yo le voy a subir este material y bueno, en la próxima clase continuaremos con, digamos, con lo que les mencioné, con el análisis, con el tema de medidas de posición, medidas de dispersión, que es un poco para mejor comprender el comportamiento de estas distribuciones que hemos visto. Yo les voy a enviar un mail, como lo hago en las clases anteriores, pidiéndole que me den el presente a aquellos alumnos que estuvieron en clase. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, perfecto. Listo, profe. Chao. Muchas Buena gracias, semana. profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, buena semana. Chao, profe. Hasta luego.